Bienvenido a dos ejemplos de resolver una ecuación lineal en una variable gráfica. La solución a una ecuación es un valor que hace la ecuación verdadera o satisface la ecuación. A menudo solucionamos ecuaciones algebraicamente, pero en este video solucionamos ecuaciones lineales gráficamente usando un método llamado método de intersección. Entonces, si tenemos una ecuación lineal, una variable en forma de f de x igual g de x, luego ponemos el lado izquierdo de la ecuación igual a 1, el lado derecho de la ecuación igual a 2. Y luego gráfico ambas ecuaciones lineales en el mismo plano coordinado. La coordinación x al punto de intersección, la coordinación x del punto de intersección será nuestra solución. Así que volviendo a nuestro primer ejemplo, vamos a dejar y1 igual 3x menos 12 y 2 igual menos 8. Gráficamente determinaremos cuando y1 igual y 2. Así que desde la pantalla de inicio, pulsaremos iguality por nuestras ecuaciones lineales en. Así que y1 tendrá 3x, 2 entrar y luego y2 es menos 8. Tenga cuidado de no entrar menos 8. Y ahora para asegurarse de que tenemos la ventana estándar, vamos adelante y presione SOM6. Para que y1, y2. La coordinación x del punto de intersección será la solución a nuestra ecuación lineal. Así que calcula este punto de intersección, presionamos el segundo rastreo, opción 5 para la intersección, y ahora podemos solo presionar entrar 3 veces, entrar, entrar, entrar. Así que el punto de intersección tiene coordenadas menos 2, menos 8, así que la coordinación x de menos 2 es nuestra solución. Y este es el valor de x donde ambos lados de la ecuación son igual menos 8. Entonces, nuestra solución es x igual menos 2. Vamos adelante y verifique este algebraicamente sustituyendo menos 2 por x para asegurarse de que satisface la ecuación. Tenemos 3x menos 2, 2 igual menos 8. Bien, 3x menos 2 igual menos 6 y menos 6, 2 igual menos 8. Así que esto verifica nuestra solución. Y recuerda menos 8 fue la coordinada y del punto de intersección. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Aquí tenemos 2 igual 6, 2 3 r de sx. Así que dejaremos y1 igual 2 y dejaremos y2 igual 6, 2 3 r de sx. Ahora grabaremos tanto en tus ecuaciones en el mismo plano coordinado y determinar para cuál valor x serían iguales. Por lo tanto pulsar igual, borrar las ecuaciones anteriores, borrar, entrar, borrar hasta y1. Que es positivo 2 entre entonces para, y 2 voy a poner los 2 terceros en paréntesis para tener 6, 2 terceros x y pulsar gráficos. Así que hay 1, hay 2, y otra vez la coordinación x de este punto de intersección sería la solución a la ecuación. De nuevo, presionaremos el segundo rastreo, opción 5. Entrar 3 veces, entrar, entrar, entrar. Así que el punto de intersección es el punto 6, 2 o x igual 6 así es nuestra solución. Y otra vez más adelante y compruebe esto algebraicamente sustituyendo 6 por x. Así tenemos 2 igual 6, 2 3 r de sx6. Que escribiré como 6 1. Tenemos 2 igual 6, este producto. Aviso como tenemos un factor común de 3 aquí, hay 1, 3 y 2 3 segundos y 6, 2 por 2 es igual a 4, y 6, 4 igual 2 verificando nuestra solución es correcta. ¿De acuerdo? Espero que encuentres estos dos ejemplos útiles.